Desde el principio de los tiempos, el poder ha tenido 1000 formas, pero una sola esencia: el control. Algunos lo buscan con fuerza, otros con astucia. Sin embargo, los sabios, los verdaderos estrategas, descubrieron algo que los guerreros y los políticos jamás entendieron: el poder más temido no es el que se muestra, sino el que se insinúa. El ruido domina multitudes, pero el silencio gobierna mentes. Maquiavelo, en su obsesión por descifrar los mecanismos del dominio, sabía que el ruido es propio del débil. Quien necesita gritar su autoridad es porque teme perderla. El verdadero príncipe no levanta la voz, levanta la tensión. Sus palabras pesan porque no abundan, sus gestos mandan porque no se explican. El que calla y observa no se retira del juego, lo dirige desde la sombra. Vivimos en una época en la que todos quieren ser escuchados. Las redes están llenas de opiniones, gritos, insultos disfrazados de argumentos. Cada uno exige respeto, pero pocos saben cómo provocarlo. La multitud habla, pero nadie escucha. En ese caos, el silencio se vuelve un acto revolucionario. El hombre que calla en medio del ruido no es invisible, es incomprensible. Y lo que no se comprende, se teme. El silencio, cuando nace del autocontrol, no es ausencia de voz. Es una presencia que se expande sin permiso. Es el eco de una mente que no necesita la validación del entorno. Quien domina sus impulsos, domina el espacio. El estratega entiende que las emociones son armas de doble filo. El enojo revela debilidad, la euforia delata inseguridad. En cambio, la calma, esa quietud inquebrantable, es la máscara de los que mandan sin hablar. El poder silencioso no consiste en reprimir las emociones, sino en refinarlas. En convertir la ira en cálculo, el miedo en observación, la impaciencia en espera. Cada segundo que eliges no reaccionar, estás construyendo un muro invisible que los demás no pueden escalar. Cuando un hombre te provoca y tú no respondes, su mente se fragmenta. Esperaba guerra, y encontró un espejo. En ese instante, su seguridad se quiebra, su estrategia se disuelve. Has ganado sin moverte. Has vencido con la quietud. Maquiavelo lo habría descrito como el arte de dominar el ritmo. El ruido acelera, el silencio lo detiene. Y cuando controlas el ritmo, controlas el terreno. El sabio no necesita empujar para avanzar. Deja que el otro se canse primero. Quien se impacienta, pierde la compostura. Quien pierde la compostura, pierde el respeto. Y sin respeto, no hay dominio posible. El silencio es también una forma de lenguaje, pero uno que pocos comprenden. No se pronuncia con la boca, sino con la mirada, con la respiración, con la postura. Una pausa bien colocada puede humillar más que 1000 argumentos. Una mirada sostenida puede hacer tambalear la seguridad de quien se creía invencible. Porque el poder no está en lo que dices, sino en lo que el otro siente cuando tú eliges no decirlo. El poder silencioso no necesita testigos. Opera en lo invisible, en la psicología del entorno. Es el arte de construir autoridad sin pronunciar una sola orden. El líder silencioso no manda, su presencia obliga a que los demás busquen su aprobación. No lo saben, pero ya están bajo su influencia. Maquiavelo no escribió directamente sobre el poder del silencio, pero su filosofía lo insinuó en cada línea. La manipulación sutil, la lectura del alma humana, el control de la percepción, todo converge en una verdad eterna. Quien domina el tono, domina la realidad. El tono no se mide en volumen, sino en energía. Y la energía de quien no reacciona, de quien espera, de quien observa, siempre es superior. En oscura sabiduría aprenderás que el poder no se demuestra, se percibe. Y que el respeto no se exige, se provoca. No necesitas elevar la voz para que el mundo te escuche. Solo necesitas silencio, el tipo de silencio que hace que los demás bajen el tono cuando hablas. Ese es el principio del dominio invisible. Ese es el arte que Maquiavelo nunca dijo, pero que todo verdadero estratega ha comprendido en silencio. La mente que calla domina el ruido. El poder silencioso comienza dentro de ti, no fuera. Es un estado mental que se construye con paciencia, disciplina y una comprensión profunda de la naturaleza humana. La mayoría vive reaccionando. Cada palabra ajena despierta una emoción, cada gesto externo altera su equilibrio. Viven como hojas arrastradas por el viento. Pero hay unos pocos que han comprendido que la fuerza no está en responder, sino en elegir cuándo hacerlo. Maquiavelo decía que el hombre sabio actúa de tal forma que los demás dependan de él. Y esa dependencia no siempre se logra con miedo ni con imposiciones, sino con presencia. Quien controla su energía se convierte en un punto de estabilidad en un mundo caótico.
Y el caos, por naturaleza, busca refugio en lo estable. El silencio es esa estabilidad. Es un refugio que desconcierta. En un mundo que grita, el que calla se vuelve un misterio. Y el misterio siempre atrae. Cuando alguien no puede leer tus reacciones, empieza a imaginar lo que pasa por tu mente. Y lo que imaginas suele ser más poderoso, más temible o más sabio de lo que realmente eres. Ahí reside la magia del poder psicológico. Dejas que el otro se domine a sí mismo creyendo que te teme a ti. El autocontrol no es una virtud pasiva, es una forma activa de manipulación. Cada vez que eliges no reaccionar, estás forzando al otro a hacerlo. Cada vez que mantienes la calma mientras te atacan, el otro se vuelve prisionero de su propio impulso. Y cuando alguien actúa desde el impulso, ya está perdido. Los estrategas más grandes de la historia lo entendieron. No necesitaban levantar la voz para dominar ejércitos, ni mostrar furia para inspirar miedo. Su poder nacía de algo más profundo, la serenidad. Esa serenidad que convierte la duda del otro en su propia rendición. Porque el ser humano teme más a lo que no comprende que a lo que puede golpear. Y nada es más incomprensible que un hombre que no reacciona ante la provocación. Piénsalo, en una discusión, el que grita parece fuerte, pero en realidad está revelando su inseguridad. El que calla, observa y espera el momento justo para hablar con precisión, ese es el que ya ha ganado. El silencio bien administrado no es ausencia, es estrategia. Es un arma afilada que corta sin que se note la herida. El que domina su mente puede moldear la mente ajena. Y la mente ajena siempre se rinde ante la calma, porque la calma transmite una ilusión de control absoluto. El subconsciente humano asocia el movimiento rápido, el tono alto y la ansiedad con debilidad. En cambio, asocia la lentitud, la estabilidad y la mirada firme con autoridad. Por eso el poder silencioso no solo se escucha, se siente. El verdadero dominio psicológico no se trata de palabras, sino de energía. Tu presencia debe pesar más que tu discurso. Cuando entras en una habitación y la energía cambia, cuando la gente baja el tono sin saber por qué, cuando alguien se justifica sin que tú hayas preguntado nada, ahí sabrás que tu poder ha empezado a operar. Maquiavelo no enseñaba a destruir, enseñaba a observar. El poder no consiste en gritar, sino en saber dónde colocar el silencio. Una pausa, un gesto, una mirada pueden tener más impacto que 1000 frases bien dichas. El hombre que comprende esto no necesita manipular abiertamente. Su sola calma es una orden. Su serenidad es una ley silenciosa. Pero no te confundas. El silencio del sabio no es cobardía. Es cálculo. Callar por miedo te hace invisible. Callar por estrategia te hace peligroso. Y entre ambos hay un abismo. El poder silencioso se alimenta del tiempo. Cada segundo de espera es una inversión. Mientras los demás se desgastan intentando explicarse, tú los estudias. Mientras gritan, tú observas sus miedos. Mientras se alteran, tú descubres sus puntos débiles. Cuando finalmente hablas, lo haces con precisión quirúrgica, tocando exactamente el nervio que rompe su estabilidad. Esa es la esencia de lo que Maquiavelo llamaba la virtud del gobernante. El control absoluto del entorno a través del control absoluto de sí mismo. Nadie puede dominar el mundo si no domina antes su mente. Y nadie puede mantener el poder si sus emociones gobiernan su juicio. Por eso el silencio no es un adorno de los sabios, es su herramienta. En cada palabra que decides no decir, acumulas poder. En cada provocación que ignoras, refinas tu autoridad. En cada pausa que mantienes mientras el otro se impacienta, amplías tu territorio invisible. Esa es la guerra psicológica del estratega, vencer sin moverse, dominar sin imponer, conquistar sin pronunciar una sola amenaza. El ruido conquista el momento, el silencio conquista el alma. Y cuando logras que el alma del otro se mueva al ritmo de tu calma, ya no hay vuelta atrás. Ese es el punto en el que el dominio se vuelve natural, inevitable y eterno. El silencio como espejo del miedo. El silencio es el espejo donde los demás se reflejan, y en ese reflejo se revela su verdadero rostro. Cuando callas, obligas al otro a escucharse. Y cuando alguien se escucha a sí mismo, queda expuesto ante su propia inseguridad. Maquiavelo habría dicho que el poder no consiste en conquistar territorios, sino en habitar la mente de los hombres. El silencio, bien usado, es la llave que abre esa puerta. Piensa en lo que ocurre cuando alguien intenta provocarte y tú simplemente lo miras sin responder. La tensión crece. El silencio se vuelve insoportable. El provocador empieza a hablar más rápido, a justificarse, a exagerar. Y sin que te muevas un solo centímetro, él ya ha perdido el equilibrio.
No lo derrotaste con fuerza ni con argumentos. Lo derrotaste con la ausencia de ambos. El ser humano teme el vacío. Teme el silencio porque lo obliga a enfrentarse con sus pensamientos, con sus dudas, con su necesidad de aprobación. Por eso el poder silencioso es tan eficaz. No destruye, revela. Expone la fragilidad ajena con una elegancia que ni el grito ni la violencia podrían lograr. Quien domina el silencio no necesita demostrar sabiduría. El mundo asume que la tiene. La mente humana interpreta el control como inteligencia. Y nada transmite más control que la calma inquebrantable. El que no se altera cuando todos pierden la cabeza proyecta una superioridad que no necesita explicarse. El silencio no solo infunde respeto, también despierta curiosidad. Y la curiosidad es una forma refinada de sumisión. Cuando alguien siente la necesidad de entenderte, ya está bajo tu influencia. Porque la mente que busca explicaciones se rinde ante quien no las ofrece. Tu calma lo enreda, tu mirada lo examina, tu pausa lo confunde. Se pregunta qué piensas, qué planeas, qué sabes que él no. Y mientras su mente divaga en esas preguntas, tú gobiernas sin decir una palabra. Ese es el principio del dominio invisible. Hacer que los demás se dirijan hacia ti sin que tú des un paso. Como un imán que no se esfuerza por atraer, pero al que nada puede resistirse. Tu serenidad se convierte en el centro de gravedad emocional de los que te rodean. Los más débiles buscarán tu aprobación, los más fuertes buscarán tu respeto. Pero en ambos casos, ya orbitan a tu alrededor. El poder silencioso se alimenta del misterio. Y el misterio es una forma de poder porque genera interpretación. Cada pausa, cada gesto, cada mirada ambigua se convierte en un lienzo que el otro llena con sus propias suposiciones. Si te muestras completamente, te vuelves predecible. Si revelas solo fragmentos, te vuelves infinito. Los líderes que comprenden esto no buscan ser amados, buscan ser percibidos. No intentan convencer, sino provocar reflexión. Y en ese proceso, los demás terminan aceptando su influencia sin darse cuenta. El poder que entra por el oído es efímero. El poder que entra por la imaginación es eterno. Tu silencio despierta esa imaginación. Tu serenidad la moldea. Pero el silencio no sirve si no está sostenido por convicción interna. De nada vale callar si por dentro gritas. El autocontrol no es represión, es dominio. No se trata de ocultar el fuego, sino de aprender a dirigirlo. La energía que no usas al reaccionar se acumula en forma de presencia. Y esa presencia es la que hace que tus palabras, cuando finalmente hablas, caigan como decretos. Cada palabra pronunciada después de un largo silencio se vuelve una sentencia. La gente escucha con atención lo que viene después del vacío. Porque el vacío crea expectativa, y la expectativa crea poder. Por eso los grandes estrategas hablaban poco y pausado. Sabían que el ritmo lento no solo transmite seguridad, sino autoridad. El que impone el ritmo impone la jerarquía. En el silencio también habita la observación. Mientras los demás se desnudan con palabras, tú los analizas. Cada frase que dicen, cada expresión, cada respiración acelerada es una grieta. El estratega no interrumpe esas grietas, las registra. Y cuando llega el momento de actuar, no necesita fuerza, solo precisión. Una palabra exacta colocada en el instante justo puede derrumbar minutos de arrogancia del contrario. Ese es el arte del control psicológico, usar el silencio como campo de batalla. No necesitas levantar la voz. Tu calma basta para que los demás se descompongan. Y cuando eso sucede, te conviertes en su espejo. Ellos no te temen a ti, temen lo que ven reflejado en ti. Maquiavelo comprendía que el respeto no se gana imponiendo miedo físico, sino provocando incertidumbre emocional. El que no puede predecir tu reacción se vuelve dependiente de tu aprobación. Busca tus gestos, interpreta tus silencios, teme tus pausas. Esa dependencia es poder en su forma más pura, invisible, voluntaria, irreversible. Por eso, cuando aprendes a callar estratégicamente, el mundo se reconfigura a tu alrededor. Las conversaciones cambian de tono. Las miradas se vuelven más cautelosas. Las personas comienzan a medir sus palabras contigo, incluso cuando no lo pides. Y ese respeto que antes buscabas ahora llega solo, porque el silencio lo ha provocado. El poder silencioso es un arte que se perfecciona en la práctica. Al principio incomoda. El impulso de responder, de aclarar, de justificarte, arde dentro. Pero cuando resistes esa urgencia, cuando comprendes que cada palabra que no dices fortalece tu autoridad, algo cambia. Ya no necesitas ganar discusiones. Te basta con observar cómo los demás se desgastan intentando entender tu calma. Y ahí,
En ese desgaste ajeno, es donde nace tu dominio. El silencio no es ausencia. Es una presencia que pesa, una sombra que se expande, un dominio que no se ve pero se siente. Y cuando logres que los demás bajen la voz solo para escucharte respirar, habrás descubierto el verdadero arte del poder. Gobernar el entorno con la calma. El silencio, cuando se domina, deja de ser un acto individual y se convierte en una herramienta de poder colectivo. Es el puente invisible que une al estratega con su entorno. En la política, en la guerra o en una simple conversación, quien logra imponer su ritmo emocional termina imponiendo su realidad. Y esa es la esencia del liderazgo silencioso, dirigir sin que los demás sientan que están siendo dirigidos. Maquiavelo lo insinuó cuando escribió que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. El poder no siempre se ejerce con actos visibles, a veces basta con proyectar estabilidad. La calma es una ilusión óptica del alma. Cuando la mente percibe equilibrio en alguien, lo interpreta como control, y el control genera jerarquía. En una multitud dominada por el caos, el hombre sereno se convierte en el punto de referencia. En una discusión, el que baja la voz obliga a los demás a seguirlo. En una crisis, el que no entra en pánico se transforma en líder, aunque nadie lo haya elegido. El silencio no pide autoridad, la provoca. Porque en el ruido, la serenidad se confunde con sabiduría, y el sabio, aunque no hable, siempre es escuchado. Así operan los grandes estrategas. No buscan convencer con argumentos interminables, sino con presencia. No ordenan, inspiran obediencia. Y cuando hablan, cada palabra suya cae como una sentencia. El secreto no está en el contenido, sino en el momento. El silencio previo convierte cada frase en un acontecimiento. Y eso, psicológicamente, tiene más impacto que cualquier grito. El líder silencioso comprende que el respeto no se exige, se provoca a través del contraste. Cuanto más grita el mundo, más valioso se vuelve el que calla. El silencio genera escasez, y la escasez genera valor. El ser humano sobrevalora lo que no puede obtener con facilidad, y eso incluye la atención. Si todos buscan ser escuchados, pero tú eliges escuchar, el poder cambia de manos. Porque quien escucha realmente, dirige la conversación. El silencio también tiene un efecto hipnótico. La mente humana no tolera los vacíos. Cuando no das una respuesta inmediata, el otro la inventa. Cuando no muestras tus emociones, el otro las interpreta. Y en ese intento de descifrarte, se pierde. Dejas de ser una persona para convertirte en una figura simbólica. Ya no interactúan contigo, interactúan con la imagen que crearon de ti. Y esa imagen, si la moldeas con sutileza, puede convertirse en tu máscara más poderosa. Maquiavelo entendía que la influencia no depende solo de las acciones, sino de la percepción. Y la percepción es moldeable. El silencio te permite construir tu propio mito. Cada pausa se vuelve una sombra. Cada mirada contenida, un signo. Cada palabra escasa, un enigma. Y el misterio, en política o en la vida, es un arma más efectiva que cualquier discurso. El misterio protege. El misterio atrae. El misterio domina. Pero gobernar con calma no significa ser inmóvil. El silencio no debe confundirse con pasividad. El poder silencioso es acción controlada. Cada movimiento, cada decisión, cada palabra tiene un propósito. El estratega no reacciona, ejecuta. Su silencio no es vacío, es cálculo. Y su calma no es debilidad, es preparación. En el campo emocional, el silencio actúa como espejo y como espada. Refleja los miedos del otro y corta sus defensas sin hacer ruido. Cuando alguien te grita, pero tú mantienes la compostura, le estás mostrando su propia vulnerabilidad. No lo corriges, lo desnudas ante sí mismo. Esa es una de las formas más elegantes de control psicológico. El agresor que no logra alterarte termina sintiendo vergüenza. Y en esa vergüenza nace el respeto. Por eso el poder silencioso es más efectivo que el miedo visible. El miedo físico se desvanece cuando la amenaza desaparece. Pero el respeto que provoca la serenidad permanece incluso en la ausencia. El silencio se instala en la mente de los demás y los obliga a actuar como si aún estuvieras ahí. Esa es la forma más refinada de dominio, cuando no estás presente, pero tu influencia sigue operando. Los grandes líderes lo sabían. César guardaba silencio en las reuniones antes de tomar decisiones. Ese lapso de espera obligaba a sus generales a pensar 2 veces antes de hablar. Napoleón, en medio del fragor de la batalla, era descrito como un hombre de voz baja y mirada fija. No gritaba órdenes,
la susurraba, y su ejército lo obedecía con fervor. Su serenidad era un faro en medio del caos. Esa serenidad no era natural, era cultivada, ensayada, calculada. El silencio es también una forma de control emocional contagioso. En un grupo, la energía se sincroniza con el individuo más estable. Si mantienes tu calma, obligas inconscientemente a los demás a nivelarse contigo. Es un reflejo biológico. La respiración, el tono, el ritmo, todo se ajusta al patrón dominante. Así es como un solo individuo puede alterar el clima emocional de una sala sin decir una palabra. Maquiavelo lo habría definido como la influencia invisible, aquella que no se impone, pero que rige. No necesitas órdenes para liderar, solo coherencia. Y la coherencia nace del silencio. Hablar menos te protege del error, te da tiempo para observar y, sobre todo, proyecta confianza. Porque el hombre que habla poco parece saber más de lo que dice. Y el que parece saber más, manda. Gobernar el entorno con la calma no es una habilidad instintiva, es una disciplina. Requiere entrenar la mente para soportar la tensión del vacío, resistir el deseo de justificarte, y aceptar que la incomodidad ajena es parte del proceso. Tu silencio será, al principio, un campo de batalla interno, pero cuando aprendas a dominarlo, se convertirá en tu fortaleza. En un mundo donde todos compiten por hablar, el que calla no desaparece, destaca. Y en esa paradoja reside el secreto del poder silencioso. El ruido conquista la atención. El silencio conquista el respeto. El eco del poder, influir incluso en la ausencia. Hay una forma de dominio que trasciende la presencia física. No depende de la voz, ni del gesto, ni siquiera de la mirada. Es un tipo de influencia que opera en silencio, a distancia, dentro de las mentes que has tocado sin tocarlas. Maquiavelo lo habría llamado la perpetuidad del poder, y los psicólogos modernos lo definirían como presencia interiorizada. El líder silencioso no está cuando lo recuerdan, está cuando lo imitan. Y ese es el signo de que su influencia se ha vuelto permanente. El poder más duradero es el que no necesita recordarse, porque se convierte en una forma de pensamiento. No requiere vigilancia ni castigo. Funciona porque los demás se han acostumbrado a actuar bajo tu sombra, a medirse con tu imagen, a buscar tu aprobación incluso cuando no estás. Es el dominio más sutil y más peligroso, el dominio mental. Piensa en el maestro que no levanta la voz, pero al que nadie se atreve a interrumpir. Piensa en el jefe que entra a la sala y, sin hablar, cambia el aire. Piensa en el amigo que con solo mirarte te hace reconsiderar tus palabras. Esa es la huella del poder silencioso, no ordena, pero condiciona. Su autoridad no depende de su presencia, sino del significado que su silencio dejó grabado. El silencio se transforma en eco cuando tu comportamiento es coherente. Si tus actos, tus gestos y tus pausas se alinean, la gente empieza a confiar, o a temer, sin entender por qué. Y cuando la mente humana confía o teme sin razones claras, el poder se instala. La incertidumbre mantiene la atención es obediencia. Maquiavelo observó que el príncipe más inteligente no es el que infunde miedo inmediato, sino el que logra que los demás teman decepcionarlo. Ese miedo sutil, psicológico, refinado, es mucho más duradero que el terror visible. El grito obliga por un momento, el silencio educa para siempre. El poder silencioso opera en 3 niveles: percepción, emoción y memoria. Primero, moldea cómo te perciben. Luego, cómo se sienten en tu presencia. Y finalmente, cómo piensan en ti cuando ya no estás. El dominio absoluto se alcanza cuando alguien modifica su conducta sin que tú lo pidas, simplemente porque ha internalizado tu influencia. Esa influencia se construye con coherencia y rareza. La coherencia genera confianza, la rareza genera valor. Hablar poco, reaccionar poco, pero actuar con precisión crea un patrón difícil de olvidar. Eres escaso, por lo tanto, valioso. Eres impredecible, por lo tanto, intrigante. Y la intriga es el alimento del respeto. Los grandes estrategas lo sabían. Jesús, Buda, Napoleón, Sun Tzu, todos comprendieron que el silencio amplifica el mensaje. El que grita su verdad, la agota. El que la susurra, la eterniza. Cada palabra dicha con mesura queda resonando en la mente de quien la escucha. Y cuando el oyente empieza a repetir tus palabras en su cabeza, ya lo has dominado. Tu voz dejó de ser tuya. Ahora es un pensamiento ajeno. El poder silencioso no necesita aplausos. Se manifiesta en la manera en que los demás te miden, en cómo bajan la voz al verte, en cómo evitan hablar de ti con ligereza. Tu ausencia se siente porque tu presencia pesó.
El estratega no busca omnipresencia, busca permanencia. Y la permanencia solo se logra cuando el silencio deja una marca emocional. Maquiavelo escribía que el hombre sabio actúa de modo que las consecuencias de su conducta perduren incluso cuando su causa ha desaparecido. Eso es el eco del poder, cuando tus ideas, tus gestos o tu calma siguen gobernando aún después de que te has retirado. El silencio bien cultivado se convierte en un fantasma benévolo o temido, dependiendo del propósito con que lo usas. Ambos funcionan. El respeto y el miedo son hermanos que caminan juntos. Pero el poder del silencio tiene un precio, la soledad del que observa. El estratega aprende a convivir con la distancia. No puede mezclarse demasiado con las emociones del grupo, porque perdería su magnetismo. La serenidad que infunde respeto es la misma que los separa de los demás. Esa separación es necesaria. Los hombres temen lo que no entienden, pero también siguen lo que no pueden alcanzar. Y el silencio te coloca exactamente ahí, al borde del misterio. El dominio emocional que nace de la calma también tiene un efecto moral. No solo influye, purifica. Los impulsivos se corrigen ante el ejemplo de quien no se altera. El agresivo se frena ante el que no reacciona. El ruidoso se apaga ante el que calla. No porque los obligues, sino porque el contraste los desnuda. La serenidad impone un orden natural. Y el orden es la forma más pura del poder. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas tácticas. El poder se convierte en una extensión de tu carácter. Tu silencio deja de ser un recurso, se vuelve tu lenguaje. Las personas te seguirán sin saber por qué, solo porque sienten que en tu calma hay dirección. Eso es lo que Maquiavelo llamaría la apariencia de la virtud, pero en realidad es su evolución, el poder convertido en presencia. El eco del poder no se escucha, se siente. Se siente en el peso de las decisiones que los demás toman pensando en ti. Se siente en el respeto que sobreviene cuando mencionan tu nombre. Y se siente en el silencio incómodo que queda después de que hablas. Cuando logres que tu voz deje de ser sonido y se convierta en referencia. Cuando tu calma se instale en los pensamientos de los otros. Cuando tu ausencia sea más influyente que tu presencia. Entonces habrás alcanzado la forma más elevada del dominio, la autoridad interiorizada. Ese es el legado del estratega silencioso. No necesita demostrar que manda. El mundo simplemente actúa como si lo hiciera. El poder del silencio interior. El dominio silencioso no es solo una estrategia para controlar a los demás. Es una filosofía para controlar lo más difícil, a uno mismo. Porque el verdadero enemigo del poder no está afuera, sino dentro. Y mientras no domines el ruido que habita en tu mente, serás esclavo del ruido del mundo. Maquiavelo escribió sobre príncipes y reinos, pero su mensaje, leído entre líneas, es universal. El poder comienza con el orden interior. Un gobernante que no puede dominar sus pasiones, decía, no puede gobernar a nadie. Y ese principio trasciende la política. Aplica a la vida, a las relaciones, al alma. Antes de aprender a callar al otro, hay que aprender a callar la voz que grita dentro de ti. Vivimos en una era donde el silencio se ha vuelto un lujo. Los teléfonos suenan, las opiniones se multiplican, las emociones se exhiben. Todos hablan, pocos piensan. Todos reaccionan, pocos comprenden. Y en ese ruido constante, el hombre pierde su eje, pierde su centro, pierde su poder. El poder silencioso comienza cuando logras desconectarte del caos exterior sin desconectarte del mundo. Cuando puedes observar sin absorber, escuchar sin contaminarte, responder sin alterarte. No se trata de ser indiferente, sino de ser impenetrable. El estoico, el maquiavélico, el sabio, todos comparten la misma raíz, la serenidad estratégica. Porque la serenidad no es paz, es control. Es el dominio del impulso. Es la capacidad de elegir la respuesta exacta cuando los demás son esclavos de su reacción. Y en esa elección silenciosa se define la jerarquía humana. Los dominados reaccionan, los dominantes eligen. Cuando consigues dominarte, algo cambia en la atmósfera que te rodea. Tu voz ya no tiembla, tus gestos no piden aprobación, tu mirada no busca confirmación. Los demás lo sienten. Sienten que no dependes de su validación, y esa independencia genera respeto. Porque lo que el hombre más admira, aunque no lo confiese, es lo que no puede controlar. Maquiavelo habría dicho que la autoridad nace de la percepción de autonomía. Y el silencio proyecta exactamente eso, independencia emocional. No reaccionas porque no lo necesitas. No gritas porque no estás intentando convencer a nadie. No explicas porque sabes quién eres. El que comprende esto se libera. Y en esa libertad nace la autoridad natural,
la que no necesita demostrarse. El silencio interior no es pasividad, es poder contenido. Es tener una tormenta dentro y decidir cuándo soltar una gota. Es sentir la ira y transformarla en cálculo, sentir el miedo y transformarlo en observación, sentir el dolor y transformarlo en propósito. Es comprender que tus emociones no son tus enemigas, pero que el mundo no tiene derecho a usarlas contra ti. Y ese es el punto donde la mente se vuelve invencible. Cuando alcanzas ese nivel de autocontrol, dejas de vivir para reaccionar. Empiezas a dirigir. Ya no hablas por impulso, hablas por diseño. Ya no callas por miedo, callas por poder. Tu silencio se convierte en una presencia, tu calma en una estrategia, tu serenidad en una forma de liderazgo. El mundo moderno teme al silencio porque teme a la introspección. El silencio es un espejo, y mirar dentro de uno mismo es más aterrador que enfrentar cualquier batalla exterior. Por eso los sabios no lo evitan, lo buscan, porque saben que en el silencio se escuchan las verdades que el ruido esconde. Y solo el que enfrenta esas verdades puede construir una mente digna de respeto. Dominar con calma no es una técnica, es un modo de existir. Es caminar entre multitudes ruidosas sin perder tu ritmo. Es dejar que otros griten mientras tú decides el resultado. Es escuchar ofensas y entender que el que insulta solo se delata. Es mirar la tempestad y mantener la voz firme cuando todos pierden la suya. Esa es la verdadera fortaleza, permanecer igual cuando todo cambia. Maquiavelo enseñó que el poder real no necesita legitimidad si tiene percepción. Pero lo que no dijo, lo que solo los sabios descubren, es que la percepción más poderosa es la del autocontrol. Nada impresiona más que la calma inmutable. Nada impone más que la serenidad que no cede ni ante la provocación ni ante el elogio. Porque el halago también es ruido disfrazado, y el sabio lo sabe. El silencio protege de ambos extremos, del ataque y de la adulación. Llegará un punto en que ya no uses el silencio como arma, sino como hogar. Cuando no necesites demostrar nada, cuando no tengas que responderlo todo, cuando tu mente se mantenga estable sin importar lo que ocurra afuera. Entonces entenderás que el poder silencioso no era una estrategia, era un camino hacia ti mismo. Maquiavelo, con toda su astucia, comprendió la fragilidad del mundo humano. Pero tú puedes ir más allá, comprender la fortaleza del mundo interior. El ruido manipula, el silencio domina, y el que domina su propio silencio se convierte en una fuerza imposible de romper. Así termina el arte de dominar sin levantar la voz. No grites, no compitas, no te justifiques. Camina despacio, habla poco, observa mucho. Porque el verdadero poder no se demuestra, se respira. Y cuando tu silencio se vuelva tan profundo que los demás bajen la voz solo para escucharte, entonces sabrás que ya no estás practicando el poder. Eres el poder.